Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que sigues repasando los temas de la asignatura de psicología. El día de hoy vamos a revisar las leyes de la Gestalt, que es un subtema de tema de sensación y percepción de la unidad 3. La Gestalt fue una escuela que fundó Max Wertheimer y colegas e instauraron su laboratorio en Frankfurt. La escuela de la Gestalt cuestiona las nociones estructuralistas que afirman que percibimos las cosas conociendo sus elementos constituyentes. Por el contrario, la escuela de la Gestalt afirma que percibimos la totalidad de los objetos y lo resumen en el siguiente postulado: el todo es más que la suma de sus elementos componentes. Y de hecho, el término alemán Gestalt significa forma. Las leyes de la Gestalt son más bien heurísticos, pues los psicólogos de la percepción prefieren llamarles principios y rechazar el término leyes debido a que no hacen predicciones sólidas. Sin embargo, constituyen reglas generales que nos proporcionan la mejor solución posible al conocimiento de la percepción. Es por eso que les vamos a llamar heurísticos. A lo largo de esta presentación observarás que a algunas de ellas les seguiremos diciendo leyes. Esto es por fines prácticos, es decir, así los puedes encontrar en muchos textos y de esta manera pues continuar así tus estudios. La primera de ellas es la ley de la organización perceptual, donde todo un conjunto de estímulos se percibe de tal manera que la estructura que se genera perceptualmente hablando es la más simple. En el primer ejemplo, tenemos gran cantidad de estímulos visuales en estos círculos que están fragmentados y dispuestos de tal manera que cuando los percibimos logramos captar un cubo. Y esto es muy interesante debido a que las líneas del cubo no están dibujadas, solamente las podemos percibir por cómo están dispuestos estos elementos. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchos elementos, pero la figura más simple que nos resalta a la vista es el cubo. Y lo mismo sucede con este segundo ejemplo, donde esos círculos cortados nos dan la impresión de un triángulo, aunque dicho triángulo tampoco existe debido a que no está trazado. Pero perceptualmente sí lo logramos detectar porque en la simplificación que hace nuestro aparato perceptual es lo que nos muestra. En este tercer ejemplo sucede lo mismo. Tenemos una gran cantidad de elementos en forma trapezoide que dispuestos de una manera específica nos da lugar a la percepción de círculos que no existen. Acuérdense que para que existan los círculos necesitan estar trazados. Sin embargo, perceptualmente hablando, la figura más simple que nuestro aparato perceptual nos ofrece es el de los círculos. También la ley de la organización perceptual puede ser llamada la ley de Pragnanz, de la buena figura o de la simplicidad. La segunda ley es la de la semejanza, donde las cosas similares parecen estar agrupadas. En este primer ejemplo es más fácil observar una agrupación de elementos verticales debido a la forma de los elementos. Si bien es posible percibir los elementos como horizontales, en líneas horizontales, es más fácil verlos de manera vertical debido a la semejanza de estos elementos. La ley de la semejanza no solamente aplica para la forma de los objetos, sino también para otros atributos. En el caso del segundo ejemplo tenemos que, aunque es la misma forma, es decir, de estrella, lo que nos ayuda a agrupar los elementos es la semejanza del color. Es decir, podemos identificar perfectamente bien dos grupos de estrellas, unas de color negro y otras de color rojo. ¿Por qué? Porque la similitud del color de estas las hacen que las percibamos como un grupo y del resto también como otro grupo. Y en el tercer ejemplo, similar al primero, los elementos que podemos observar lo hacemos en forma diagonal debido a la semejanza de la figura de los elementos. Si nosotros midiéramos el centro de esta figura a esta figura
y de esta a esta y así sucesivamente, la distancia es la misma, pero perceptualmente hablando, para simplificar esa captación visual, nosotros lo vamos a hacer de manera diagonal, debido a la semejanza de la forma de las figuras. En la ley de la proximidad o de la cercanía, los elementos que se encuentran próximos parecen agrupados. En este primer ejemplo, podemos observar que hay tres grupos de pentágonos. Eso se debe a que los elementos de cada grupo son muy cercanos y los elementos que separan a ambos grupos están más lejanos uno de otro. Es más claro en el ejemplo número 2, como aquí donde estamos señalando con el cursor, hay un grupo de elementos circulares que se separan de otro grupo y esto es por la distancia de separación, mientras que los elementos que tienen una muy corta distancia aparecen como agrupados. En la ley de la familiaridad, las cosas tienden a formar grupos si estos son familiares o significativos para la persona que los está percibiendo. En la imagen muchos se habrán quedado con la idea de que se trata de un paisaje de piedras con nieve. Para otros estudiantes, seguramente habrán visto que hay algunos caballos en un primer golpe de vista. ¿Cómo podríamos explicar esto? Si para ti los caballos tienen un significado muy particular en tu experiencia, es posible que haya sido lo primero que hayas visto cuando empezaste a ver la imagen, mientras que para otros estudiantes en que su experiencia los caballos no son tan significativos, es posible que no los hayan detectado y se hayan quedado a primera vista con el paisaje nevado con piedras. En la ley de la buena continuación, un objeto en apariencia interrumpido por la interposición de otro parece continuarse. Por ejemplo, vamos a tomar este cuarto tubo que está aquí en la imagen y estructuralistamente hablando, vamos a ver que aquí hay un elemento, eh, aquí hay el segundo elemento porque se están interponiendo los tubos verticales. Aquí hay un tercer elemento, así como lo estamos señalando, y aquí tenemos un cuarto elemento, visualmente hablando. Esto no significa que estemos viendo cuatro tubos diferentes, sino que nuestro aparato perceptual, a pesar de que esté interrumpida su visión por otros elementos que se interponen, nosotros vamos a percibir como si fuera un solo tubo el que estamos señalando. En el principio de la región común, los elementos que están dentro de la misma región de espacio parecen formar grupos. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 elementos en una región y forman un solo grupo, y en otra región tenemos una serie de más de 6 elementos, representados por estos círculos. Como nota, como dato, más allá del principio de la región común, vamos a observar una ilusión visual muy interesante aquí. Si observas los círculos del centro de cada grupo, ¿cuál crees que sea más grande? Seguramente habrás dicho que el del lado izquierdo. Lo real es que ambos círculos centrales tienen el mismo tamaño. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué percibimos uno más grande que el otro? Lo hacemos por la influencia de los elementos circundantes. Influye en la percepción de cada uno de ellos y es por eso que vemos uno más grande que el otro, aunque en realidad tienen el mismo tamaño. En el principio de conexión de elementos, las cosas que están físicamente conectadas las vamos a percibir como la unidad. Eso nos ayudaría a evitar el caos que supone percibir muchos elementos al mismo tiempo y nuestro aparato perceptual los reúne en una sola realidad. Y aquí miren, como ejemplo tomamos esta mancuerna de color rojo para hacer ejercicio. Nosotros podemos identificar que se trata de un solo objeto, de una mancuerna, y sin embargo, en realidad son tres. Aquí tenemos un elemento, aquí tenemos el segundo elemento que constituyen las pesas de la mancuerna, y el tercer elemento que es el mango para sostenerla. Aunque son tres elementos conectados, nosotros percibimos uno. Otro precepto muy importante para la escuela de la Gestalt es la noción de figura fondo. Todos los ejemplos que vamos a representar aquí están hechos en plano, es decir, en dos dimensiones.
Sin embargo, nuestro aparato perceptual nos va a ayudar a representar una tercera dimensión, es decir, una figura que se superpone al fondo. La figura siempre va a ocupar el primer plano y el fondo el segundo. En el ejemplo que estamos observando, las aves que están representadas en color negro forman parte de la figura y nosotros podemos observar que el color blanco es el fondo. Sin embargo, si vamos bajando la mirada en este gráfico, vamos a ver cómo va perdiendo detalle esta figura y empieza a tomar detalle el color blanco que va a formar a los peces. Por lo tanto, lo que era fondo en la parte de arriba se va a convertir en figura en la parte de abajo. Y viceversa, lo que era figura o lo que era figura en la parte de arriba va a formar parte del fondo en la parte de abajo. Y lo que podemos observar es que la figura siempre va a quedar por delante del fondo en nuestra percepción. ¿Qué ves en esa imagen? Si tú decides que el color negro se convierta en la figura, vas a observar una copa, mientras que el fondo de color blanco permanece por detrás de este objeto, perceptualmente hablando. Pero si tú decides que más bien el color blanco se convierte en la figura, el negro va a pasar al fondo y el color blanco va a llegar al primer plano y vamos a poder observar a dos personas a punto de besarse. Las propiedades entonces de la figura y el fondo es que la figura es más reconocible que el fondo y parece estar delante de este. El fondo se ve como una materia sin forma y permanece siempre detrás de la figura. Y los contornos que separan a la figura del fondo pertenecen siempre a la figura. Hay algunos factores determinantes del fondo y de la figura. Por ejemplo, las áreas comparativamente menores se ven como figuras. Si retomamos el ejemplo que estábamos viendo unas diapositivas antes, podremos observar cómo las aves tienen menor tamaño respecto del fondo. Por lo tanto, nos saltan siempre al primer plano. Cuando bajamos la mirada, los peces son de menor tamaño que el fondo y nos saltan a primera vista como la figura. Otro factor determinante para percibir el fondo y la figura es que los objetos significativos son percibidos como figuras y es posible que la imagen que ahora estás observando hayas detectado o bien a una mariposa o dos caballos de mar. Esto podría explicarse de la siguiente manera. Si detectaste primero la mariposa, es posible que ésta sea o ocupe un lugar significativo en tu experiencia personal. Pero si detectaste primero los caballos de mar, es posible que esta figura de estos animalitos marinos sean los que ocupen un lugar significativo en tu experiencia personal. Entonces, según este factor determinante de la figura y del fondo, las figuras significativas son las que se van a presentar primero a nuestra percepción. Con esto concluimos nuestro tema de las leyes de la Gestalt. Espero que te sea de ayuda para el estudio de tu contenido y me despido agradeciéndote tu amable atención, no sin desearte mucho éxito en tu examen y que todo lo que estés aprendiendo en tu asignatura de psicología lo puedas aplicar a tu vida personal. Mucha suerte.